Sí, sí. Muchachos, por favor, ¿alguno puede confirmar de los que están virtuales que se vea y que se escuche? Bueno. ¿No lo escuchan? Sí, Sí me están escuchando. Y allá no, adentro sí no los escucho. ¿Alguno puede hablar, por favor, para ver si se escucha? Porque se debería escuchar. Alguien que confirme que... Sí, sí se escucha. Ah, muchas gracias. Listo, ya. ¿Y por qué fuera de ahí? No sé, estaba un segundo aquí. Es que está todo descontrolado. Ahora sí se supone que se debería escuchar. Mamá, Era la gana. mamá. Ya con eso. Entonces, voy a hacer una pregunta por ahí para que... Bueno, nuevamente buenos días. Creo que la primera vez que nos encontramos con ustedes, eso me estoy dando cuenta, que nos hemos visto virtualmente por la red. Yo, pues, ya saben, ya les había contado, soy médico patólogo y docente de hace muchos años aquí en la universidad. Y voy a volver nuevamente a la presencialidad porque es la mejor forma que tiene uno de interactuar. Yo había montado un sistema que utilicé en otras aulas y creo que ustedes me escuchaban y escuchaban a sus compañeros cuando hablaban, ¿no? Hoy no he traído por si las moscas, pero bueno, aquí ya alguien nos organizó este tablet. Vamos a entrar ahora al sistema nervioso, a la histología del sistema nervioso. Y quiero contarles que organicé o pegué el hueso al cartílago porque es la forma más lógica de desarrollarlo y arrancamos entonces hoy ya con esta parte y luego tenemos la parte de patología, ¿no? También de nervioso. Entonces, tiene dos partes, la parte anatómica, que ustedes ya la han visto, creo, macro, en el anfiteatro, en las prácticas y lo que han estudiado en los libros, y la parte funcional que se relaciona con la fisiología. Entonces yo voy a hacer una como interconexión entre el macro y la parte funcional. A ver cómo se muestra la parte que hace interconexión, que son las células del sistema nervioso, empezando por las neuronas. Empezando por las neuronas, que son las fundamentales. El sistema nervioso, pues tenemos dos partes. A ver, ¿quién me dice cuál es el sistema nervioso central? ¿Usted? Es el que se forma por el cerebro y la médula espinal. Eso, y el periférico, los nervios. Y tenemos otro que es el autónomo, que creo que ustedes ya lo vieron en digestivo. ¿Se acuerdan de algunas células o de algunos plexos que en nutrición y metabolismo vieron que tienen que ver con el intestino? De Meissner y Meissner y Habermas, o sea, las células, digamos, ganglionales que hay ¿en dónde están esas? los capas superiores. Exacto. Las capas musculares de la muscular de la mucosa y también del intestino. Entonces vean, y las externas. Entonces tenemos ya esa ubicación. Entonces aquí tenemos nervios craneales, nervios raquídeos, ganglios en el sistema nervioso que es periférico. Y el sistema nervioso funcional
somático, autónomo vegetativo, y ahí tenemos el simpático, parasimpático y digamos el entérico, y ya se tiene como, digamos, un grupo diferente. Hace unos años era solo simpático y parasimpático, no se hablaba mucho del entérico, sino se consideraba dentro del autónomo vegetativo como tal. Y ahora tenemos las células principales, neuronas y neuroglías. Y otras células que son las del péndulo y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Que aquí hay algo muy importante con los vasos sanguíneos y es la barrera hematoencefálica. ¿Han de hablar algo de esa barrera? Bueno, es muy importante tener en cuenta que el sistema nervioso está aislado del sistema inmunológico. Entonces la barrera hematoencefálica, de una parte, mantiene ese aislamiento y de otra parte se encarga de que no pase todo lo que va por la circulación. Por eso algunos medicamentos no pasan, algunos antibióticos no pasan. Solo cuando hay meningitis pueden pasar, o que hay encefalitis, pueden pasar porque hay alteración ya de los capilares, pero de lo contrario, esa barrera es muy segura. Cuando nosotros miramos un corte de cerebro, como el que tenemos aquí, en este momento, ese corte de cerebro, que está con una coloración especial, este fue el producto de trabajo de grado de magíster que hizo el doctor José Carmen Ruiz, un profesor que estuvo acá. Yo le tomé esta microfotografía y encontré que en esta microfotografía nos damos cuenta que hay una serie de células de color café y que uno ve todo como un enredo ahí un poquito complejo, pero que ese enredo que se tiene ahí corresponde a axones y dendritas, que los vemos de color negro. Y lo que se ve amarillo es mielina. Sobre todo uno no lo ve como se ven los libros que muestran que hoy la neurona con sus dendritas bien bonitas, pues sí. Ya con estudios ultraestructurales se fueron sacando las características de las neuronas. Pero si nosotros miramos por acá, me vuelvo. ¿Esto qué pasó? Me vine al revés. El señalador aquí para activarlo. Bueno, ahí van viendo la flecha. Entonces yo creo que la flecha se alcanza a ver. Estos gruesos pueden ser axones. Y estos finos, dendritas. Y aquí el soma de la neurona. Esto es corteza cerebral. Entonces vemos todas las interconexiones. Y por aquí estas células pequeñitas, células gliales, que están por ahí, que pueden ser astrocitos. Pero ya para explicar cómo está funcionando la neurona, entonces nos encontramos que está la neurona como tal mostrando lo que es su soma, que lo vemos de color azul, y todo lo que está saliendo ahí está escrito las dendritas que están en contacto directo con el soma o están muy relacionadas con el soma. Y luego vemos que del soma sale una estructura larga que es el axón, que se puede dividir. Se puede dividir el axón fácilmente en diferentes, digamos, ramitas. Y el axón termina en los botones sinápticos. En algunos libros van a encontrar que en las ramitas que salen a formar los botones sinápticos, esas ramitas se conocen como telodendrones. Pueden encontrarlo en algunos libros, no en todos. Pero tenemos el punto importante, que son los botones sinápticos. Y observen otro detalle muy importante. Hay una serie de elementos globulares que se ven ahí,
que esos elementos globulares son, digamos, la mielina. Pero la mielina está relacionada con unas células que en el sistema nervioso central se tienen una denominación y en el periférico otra, y las vamos a ver más adelante. Y entre una y otra capa de mielina están los nodos de Ranvier que se encargan de hacer el impulso saltatorio, que lo van a ver en fisiología. Entonces, esto es lo que está constituyendo una neurona, lo que la constituye, lo que la pone a funcionar de esa forma. Entonces, avanzamos. Entonces tiene el soma con el núcleo, los organelos, los cuerpos de Niels. Los cuerpos de Niels, ¿qué serán? Son corpúsculos que tienen el axón. Básicamente están relacionados con el retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas y todo eso que están ahí. Y al hablar de las prolongaciones que ya las mencionamos, dendritas son múltiples, axón es único, está el cono axónico, sea el transporte axónico, la vaina de mielina y los botones terminales que ya mencionamos, que forman parte de la sinapsis. Ahora, ¿en qué dirección se moviliza el impulso? Los axones son como los diodos. ¿Ustedes saben qué hacen los diodos en electrónica? Dan el movimiento en una sola dirección. La corriente pasa hacia un lado, pero no se vuelve. Es como una válvula que no deja de volver. Todo lo mismo ocurre con la neurona. La neurona funciona en una sola vía, desde las dendritas hacia el axón. Pero no hay impulsos del axón hacia el soma y hacia las dendritas. Siempre el impulso va a ir de dendritas a axón a través del soma. Entonces, ya ese principio es importante tenerlo en cuenta cuando estemos hablando de los nervios, cuando estemos hablando de corpúsculos sensitivos y otros elementos importantes. Entonces, si nosotros observamos ya en más detalle, usted encuentra uno las imágenes de los corpúsculos de Niels, el cono axónico como comienza acá, aquí vemos las neuronas con sus dendritas y aquí podemos encontrar mitocondrias porque la neurona consume mucha energía. Entonces tenemos neurotúbulos, neurofilamentos, núcleo con nucleolo y se ven muy bonitas en las microfotografías. El aparato de Golgi que también es activo. Y tenemos las sinapsis. Todo lo que estamos observando aquí, en esta imagen, todo esto, ¿estos qué serán? Esto que estamos mostrando aquí. A ver, alguien voluntario que me diga qué es eso que estoy señalando. Son las terminaciones nerviosas o los botones sinápticos del axón. Exactamente, los botones sinápticos del axón. Entonces estamos viendo que los botones sinápticos llegan a diferentes sitios. Pueden llegar a las dendritas, pero también pueden llegar al soma. Pueden llegar al soma de la célula. Tiene esa particularidad. Permítame ver si traje un inalámbrico, para poder no pegarme allá. Ay, sí lo traje. Es algo mejor así. Que no se me vaya a olvidar hacer y llevármelo después, que no me quede. ¿Listos? Con eso señalo desde aquí. No alcanza a actuar.
Muestre esa, aquí con este es una cosita. Es una prueba. Ahora el siguiente se me... ¿Cómo? No sé por lo que queda conectado de no sé, no conectado. Que de pronto no, voy a hacer un cambio. Cablecito ahí. Sí, se los están ocupando. Yo estoy ocupado por el primero. Vamos a hacer un cambio así, de pronto nos da resultados. Vamos a hacer el experimento. Es que me queda más fácil manejando aquí que estarme pegando allá. Hago el cambio para señalar. Me mueve. Ah, ya vi que había pasado. Por la posición, listos. Aquí señalo fácilmente, y me se coloco este atrás a ver si lo coge para tener la otra posibilidad de movimiento. Y con esto señalamos. Entonces ya podemos ver cómo están esas conexiones. Esas son las conexiones que tenemos. Y aquí vemos en amarillito la mielina. Ahí observamos la mielina en amarillo. Si uno mira con microscopía electrónica barrido, esto es lo que se aprecia en corteza cerebral y en médula espinal. Creo que esta neurona de médula espinal, la clásica, sus dendritas, el axón que sale hacia acá, y aquí estamos observando unos elementos pequeños que corresponden a los axones y telodendrones de otras neuronas. Entonces ya tiene ahí esa disposición. Bien. Ahora aquí también una microscopía electrónica simple, mostrando las organelas y, muy importante, nos está mostrando aquí el núcleo con nucleolos, sus elementos. Vemos las mitocondrias, es muy bonita las mitocondrias ahí. En ese lugar vemos el retículo endoplásmico, no se ve muy bien el aparato de Golgi, y aquí los neurotúbulos y por donde comienza el axón. Y aquí con una correlación de H-Blue vemos una neurona no tan parecida a las clásicas. Es una neurona que, si ustedes miran, tiene dos puntas, una hacia acá y otra hacia acá. Es una neurona bipolar. Y aquí estamos viendo ya otras celulitas que ahí se las voy adelantando, que son células de la neuroglía, que están aquí rodeándola. La acompañan las células de la neuroglía. Aquí observamos el aparato de Golgi muy activo porque el retículo endoplásmico rugoso va haciendo la construcción de los neurotransmisores que tiene la neurona y necesitan que alguien se los empaquete, los organice, y el aparato de Golgi es el que se encarga de organizarlos para poderlos enviar a funcionar a través de el axón para sus conexiones nerviosas. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Veníamos mencionando el aparato de Golgi, ya lo dijimos, ya lo vimos en una de las imágenes. Los lisosomas, no los había mencionado, pero como toda célula, tiene que hacer digestión de algunas sustancias que le lleguen, ya sean extrañas o ya sean del producto del metabolismo. También para las membranas, de acuerdo a las mitocondrias que se lesionan, los lisosomas las lisan para luego reciclarlas y organizar nuevos organelos o nuevas membranas. Los cuerpos de Nils, que ya le dije, retículo endoplásmico rugoso. Y el aparato de Golgi, que se extiende al interior de las dendritas, pero el aparato de Golgi no va hacia el axón. Son características que encontramos de la neurona.
Entonces, está avanzando. No hay problema. Siguiente, hágame así. Entonces aquí esquemáticamente todo lo que ya habíamos mencionado. Entonces tenemos dendritas, mitocondrias, núcleo con nucleolo. Tenemos aquí la región del cono axónico, tenemos los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias mencionamos, todos los organelos que están constituyendo la neurona. Entonces, al resumir, esta es la neurona. Vimos una neuronita de color café en la primera diapositiva histológica, y aquí la vemos exactamente la misma, con los mismos colores que tiene esta, los mismos colores que tiene la neurona de la fotografía, y aquí empezamos a ver la mielina, los nódulos de Ranvier, y aquí seguimos observando que esta mielina la producen unas células que tienen dos nombres, como les dije al comienzo. Si están dentro del cerebro, del cráneo, a nivel cerebral, son los oligodendrocitos. Si están fuera del sistema nervioso central, tenemos las células de Schwann. Son los dos nombres que tienen esas células. Entonces son los nombres diferentes. ¿Cómo funciona la mielina? ¿Cómo se fabrica la mielina? Pues es muy sencillo. La mielina empieza a desarrollarse de una manera, digamos, dinámica, prácticamente después del nacimiento. Un recién nacido, yo lo con un recién nacido, el recién nacido no los tiene en la cabeza. Si uno observa, digamos, como nos ha tocado en algunos casos, sobre todo médicos legales, ver si un feto nació vivo o no nació vivo, uno revisa la mielina del nervio óptico. Que salió, nació muerto, no tiene mielina. Porque la mielina empieza a evolucionar a partir del nacimiento. Son solamente, se nace con la célula de Schwann, como está en la figura A, una celulita ahí, que está en contacto con el axón, en este caso, y en esta imagen. ¿Y qué está ocurriendo? Que una vez nace el niño, empieza esa célula como a dar vueltas alrededor del axón, a envolver el axón. Empieza a irlo envolviendo, lo va mielinizando. Ese es el proceso de mielinización, lo va mielinizando poco a poco, y el niño va madurando su sistema nervioso. No solamente los ojos. El niño al comienzo no sostenía la cabeza, pero después de un mes el niño ya sostiene la cabeza, porque ya se han mielinizado los nervios que van a estimular los músculos del cuello. Entonces ya sostiene la cabeza. A los 3 meses el niño ya empieza como a tratar de voltearse, porque ya ha mielinizado más hacia abajo. A los 6 meses ya se sienta y 7 meses empieza a tratar de caminar. Ese es el proceso de mielinización. Entonces, como pueden ver, de izquierda a derecha, célula todavía sin mayor mielina, luego ya empieza a rodear con la mielina el nervio o el axón, y termina, después de haber dado varias vueltas alrededor del axón, envolviéndolo con varias capas de mielina. Y el sitio donde se cierra el crecimiento de la mielina es el mexaxón, es este. Este punto es el mexaxón, donde se cierra ese sitio importante con respecto a la mielina. Ahora, esa telita, digamos, que está envolviendo el axón con mielina,
tiene también algunos elementos importantes. Si nosotros cogemos y la extendemos, va a mostrar algunas características interesantes. Inicialmente, entonces, si aquí tenemos un corte transversal, este corte transversal, entonces vemos aquí a lo largo cómo en la punta está el axón, en este corte. Entonces vemos que hay como una telita delgadita ahí. Esto es mielina, lo que está aquí pintado de negro. Si lo ponemos a lo largo, como cuando uno coloca aquí un tubo y empieza a envolverlo, y lo desenvuelve, vamos a ver que la célula da, digamos, su mielina, pero no está totalmente llena de mielina, sino que hay unos espacios que carecen de mielina, que son las incisuras de Smith-Lantermann. Aquí en estos pedacitos no hay mielina, entonces, y luego termina acá. Entonces aquí hay un collarete que se llama collarete citoplasmático externo de las células de Schwann. Y aquí el collarete interno, que es el que está en contacto con el axón. Y aquí vemos un corte transversal, como que hemos antes enrollado. Y aquí la célula, digamos, estirada, la célula de Schwann estirada en esta imagen. Entonces lo tenemos adelantado. Aquí ya lo vemos en una microfotografía. Y entonces resulta que en los nervios de la, digamos, del sistema nervioso periférico, una sola célula no alcanza a envolver todo el axón. Entonces vamos a encontrar que hay varias células. Ustedes les mostré como en la primera diapositiva esquemática tenía como una serie de bolitas rodeando el axón. Cada bolita era una célula de Schwann. Y entonces vamos a encontrar en este espacio este lugar que es el nudo de Ranvier. Aquí tenemos el nudo de Ranvier. Aquí hay una célula de Schwann y aquí hay otra. Y entre una y otra está el nódulo o nudo de Ranvier. Y por aquí se ven unas líneas oblicuas negras. Son las incisuras de Smith-Lantermann. Ahí las pueden ver claramente. Aquí hay varias de esas incisuras. Ese más o menos desde el punto de vista microscópico. Y acá, entonces lo vemos con microscopía electrónica. Tenemos aquí el axón. Este es el axón. Aquí tenemos el núcleo de la célula de Schwann y aquí pueden ver las vueltas que ven las diferentes capas que tiene, dándole vuelta al nervio, al axón, perdón, dándole vueltas al axón. Entonces, esa es la disposición que tiene la célula. Entonces aquí vemos el nudo de Ranvier, y ahora donde está el nudo de Ranvier o nodo de Ranvier, el axón presenta una protrusión o una elevación, que es un nódulo que está en relación con esto. Aquí para acá hay una célula de Schwann, de para acá hay otra, y aquí en esta unión está el nódulo de Ranvier. Pero lo que hemos dicho, el cuerpo neuronal, las vainas de mielina, el axón, cómo va la célula, le va dando vuelta, y aquí está el nodo de Ranvier. Aquí vemos otro esquema muy parecido, y vemos el axón con mitocondrias, con todos sus elementos, y estamos observando el citoplasma de la célula de Schwann. Aquí es muy bonito el citoplasma, en este esquema, el núcleo, y aquí vemos las fisuras de Smith-Lantermann, las vemos acá bien. Y aquí ya vemos una capa nueva, que la vamos a ver más adelante, pero ahí se la voy a presentar, el endoneuro, que la vemos en esa zona. Entonces,
Aquí hemos hablado de dos células, la neurona, hemos hablado de la célula de Schwann, todavía no hemos hablado de la otra contraparte de la célula de Schwann, y vamos a mirar algo del sistema nervioso periférico. Entonces, el nervio, ¿cómo está constituido? Hay ¿cuántos tipos de nervios? Nervios los pares craneales, ¿no? Páralo. ¿No lo han visto todavía? Pues la clase de panel es como la clásica. La otra semana, bueno, entonces no. Pero bueno, digamos, hay dos tipos de nervios, sensitivos y motores. Lo primero que vamos a mencionar, hay nervios sensitivos y hay nervios motores. Y nervios mixtos, para agregarle una tercera. Entonces, los nervios que sean solamente sensitivos van a tener dendritas. Porque los que están llevando la sensación a una neurona que está en un sitio diferente. Y los nervios motores tienen axones. Y los mixtos tienen de los dos tipos de elementos. Entonces, cuando uno ve el corte de un nervio, y ustedes pueden tratar de buscar, él tiene una parte externa que la está rodeando, que inclusive tiene vasos sanguíneos, voy a encontrar ahí a uno, y es la cubierta externa del nervio. El epineuro se llama esta capa. Epineuro. Luego después, nosotros vamos a encontrar que hay unos haces de axones rodeados por otra capita más pequeña. Ese se llama perineuro, este que estamos señalando acá, perineuro. Y luego nos venimos hacia acá y ya está el que les mostré hace un momentico, el que está en contacto con el axón, el endoneuro. Entonces tenemos epineuro, perineuro y endoneuro. Ahí los podemos observar. Entonces aquí tenemos, este es un nervio mixto. Un nervio mixto. Entonces este nervio mixto de este esquema, podemos observar nosotros que aquí hay un paquetico de axones que son motores y van para el músculo estriado. Pero aquí encontramos un corpúsculo de Pacini, que es un corpúsculo sensitivo que nosotros encontramos en la piel. Es un corpúsculo sensitivo muy importante. Ese lo encontramos en la piel y ese corpúsculo de Pacini, ¿qué tiene aquí? Una dendrita que va en dirección contraria al impulso, va desde el corpúsculo de Pacini hacia la médula espinal, por decir algo. Y en cambio este viene, por ejemplo, la corteza motora o de las astas anteriores de la médula espinal hacia el músculo para generar el movimiento. Si nosotros miramos aquí esquemáticamente, en este lugar, vamos a ver que la médula espinal tiene nervios sensitivos que vienen de la periferia. Y esto para explicar el arco reflejo. Si a alguien le dan con el martillo en la rodilla, en el ligamento rotuliano, va el pie hacia adelante. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí en ese sitio hay unos corpúsculos sensitivos del impacto que produjo el martillo. Y esos corpúsculos sensitivos, ¿qué hacen? Por medio de sus dendritas, llevan la información a esta célula que está en un ganglio sensitivo. Y este ganglio sensitivo llega y le manda el chisme a una neurona motora. Le dice un golpe en la rodilla, reacciona. Entonces este lleva ya la información, o la orden, más que información, la orden de que el nervio se estimule el músculo para que haya el movimiento. ¿Se entendían? Más o menos la base de un arco reflejo. Ya después mirarán más a fondo esos reflejos, pero para mostrar que llevamos dos tipos de comunicación
en un nervio mixto, una orden motora y una información sensitiva. Doctor, yo tengo una pregunta en esa parte. Sí, Es que no me quedó muy claro lo del nervio sensitivo. O sea, la dendrita, o sea, la neurona se encuentra, digamos, en la piel, ¿cierto? no, voy Y a contarle, ya entendí cuál es su duda. ¿Dónde está la neurona sensitiva? ¿Sí? sí, y Yo le como, voy a contar. Si nosotros arrancamos aquí y revisamos en este lugar, aquí tenemos un corpúsculo de Pacini que es un corpúsculo sensitivo. Digamos que es corpúsculo sensitivo de presión. El martillito de reflejo dio el golpe en el ligamento rotuliano y este corpúsculo mandó su sensación a través de una dendrita que tiene aquí. Esa dendrita se va aquí por el nervio y me vengo para acá y llega acá y le da la información. Esta dendrita le da la información a esta neurona, que es una neurona bipolar, ahora les explico, pseudobipolar, a esta neurona que es sensitiva. Esta es una neurona sensitiva. ¿Y ella qué hace con su axón? Le envía la información a una neurona motora que tenemos aquí. Y esta neurona motora le manda la orden al músculo de que haga contracción. Entonces se va por esta vía, por la dendrita, y se devuelve por aquí la orden por el axón. Ahora sí. sí, doctor, y tengo otra pregunta que no sé, me parece un poco boba, pero es que me confunde. Es importa. sobre, o sea, esa dendrita tiene una longitud de cuánto, de todo el nervio, o son haciendo diferentes interconexiones de dendrita neurona, dendrita soma, No. axodendrítica. Es una dendrita larga. Recuerde que un axón puede llegar a tener 1 metro, 1,20 de longitud. Los axones son largos. Y en las jirafas tienen como hasta 2 y 3 metros de largo. Los axones. Y Ah, lo listo, mismo, doctor. son largos, son largos. Sí. Uno queda cuando en el colegio le dan la imagen de la neurona que las dendritas son corticas. No, las dendritas también son largas. Entonces ya por lo menos les queda, ¿no?, el concepto básico de un arco reflejo y el concepto de lo que es digamos, la dendrita y el axón. Entonces aquí tenemos una microfotografía, es de uno de los cortes de nervios que tenemos aquí. Entonces tenemos un nervio mixto, aquí tenemos el perineuro, veanlo aquí lo más de bonito, aquí rodeando. Y aquí tenemos dendritas y axones. Las dendritas son los puntos más delgaditos y más claritos. Y los axones más rosaditos. Rodeados por el endoneuro que se alcanza a observar ahí también. Eso lo veremos en la práctica de laboratorio. Para que observen esos dos elementos de un corte histológico de nervio. Cortado a través. Y si uno hace coloración especial para mielina, pues aquí vemos la mielina de color negro. Y generalmente los axones son un poco más gruesos que las dendritas que están por aquí, que también las van a rodear, las va a rodear la mielina. Entonces, ¿qué tipos de neuronas tenemos? Tenemos neuronas funcionales, tenemos neuronas sensitivas y tendremos neuronas que se llaman interneuronas. Hay algunos reflejos que entre la neurona sensitiva y la neurona motora hay otra neurona ahí metida de por medio. Entonces se puede dar esa posibilidad. Y las interneuronas, que son más bien pequeñitas, corticos, sus axones, corticas, sus dendritas, esas interneuronas son el 99% de la población de neuronas del sistema nervioso. Ahora, por la forma. Entonces tenemos multipolares, bipolares y unipolares. Generalmente las sensitivas son unipolares, aunque ese término de unipolar está cuestionado porque aparentemente por un solo sitio entra el axón y por ese mismo sitio sale, digamos, salen las dendritas. Entonces, por la llaman unipolares por la forma.
pero realmente tienen función como si fueran una bipolar. Ya miraremos las imágenes que nos van a ayudar a tener más claro el concepto. Aquí vemos una gran cantidad de neuronas. Entonces, si empezamos nosotros a revisar, aquí tenemos la neurona clásica que conocimos en el colegio, con su axón, y en este caso, como es motora, llega aquí al músculo estriado. Y aquí vemos que en este sitio deben estar las dendritas. Esa es la neurona clásica que conocemos. Pero nosotros empezamos a ver otras neuronas. Entonces encontramos unas neuronas piramidales, que inclusive estas piramidales las vamos a ver en el cerebro. Neuronas piramidales, que este es el axón y estas son las dendritas. Luego tenemos las interneuronas, las que digo que a veces se meten entre las otras neuronas para hacer la sinapsis o cumplir alguna función. Entonces vemos, son unas neuronas con sus dendritas corticas, el axón no es que sea muy largo. Por ejemplo, en la médula espinal vemos muchas de estas interneuronas. Aquí vemos un ejemplo. La neurona bipolar. ¿Qué ocurre con la bipolar? Que la neurona bipolar tiene aquí, de una parte, el axón y por el otro lado las dendritas, en los extremos. Y esta que dice que es unipolar, y aquí la vemos como pseudo unipolar, por eso la vamos a encontrar con esos dos nombres, como unipolar o pseudo unipolar. ¿Qué ocurre? Que las dendritas y el axón salen por el mismo punto. Entonces, por eso, algunos libros las tienen como unipolares, otros como pseudo unipolar. Entonces, tenemos propuestas generalmente son de tipo sensitivo. Estas son interneuronas que van interconectando. Tenemos otras neuronas especializadas que son las células de Purkinje, que las tenemos en el cerebelo, que tienen función integradora. Y tenemos neuronas motoras, y hay las especializadas que ustedes mencionaron hace un momentico, las células ganglionares que encontramos en los espejos de Meissner y en el tubo digestivo, que mueven el músculo liso. Esas son las neuronas según su morfología. Ahora ya hablamos del arco reflejo, les mencioné un poquito. Entonces, hay un receptor en el arco reflejo, hay una vía aferente. ¿Esa vía aferente qué la hace? A ver, Marga, la vía aferente ¿qué la hace? La dendrita que viene de... La dendrita, exactamente. Esa es la que hace ese. Y la vía aferente, el axón. ¿Y el efector qué será? El músculo, exactamente. Y si queremos tener otro ejemplo, es muy sencillo. Por ejemplo, digamos, vamos a hablar de el reflejo de la salivación. Entonces llega la sensación de sabor a la boca, va la información a la corteza cerebral, donde se recibe la sensación de sabor, y ella, a través del nervio trigémino, da la orden a las glándulas salivales que excreten la saliva. Entonces, ese es un reflejo que lo da, y a veces tiene una interconexión adicional. Va uno por la calle, como dicen aquí, con ese filo tan macho, y pasa ahí por un restaurante y están asando la carne. Por el olfato se va a estimular el otro reflejo. Ya van a ver cómo se hacen todas las interconexiones a través de codículo superior e inferior, pero ya cuando se habla un poquito más del cerebro. Entonces, aquí volvemos al ejemplo. Este caso, uno se arrima algo caliente y quita la mano. Entonces vemos, vea, aquí llegó la sensación de calor, de quemadura. Esta dendrita
Vean la célula aquí, pseudo unipolar, manda la información a la médula espinal, y la médula espinal, digamos, en la médula espinal está la neurona motora que recibe la información e inmediatamente hace contraer el músculo para evitar la quemadura. Sin embargo, por aquí están ya las interneuronas de las que se va a hablar, porque las interneuronas pueden inhibir el reflejo, por ejemplo, algunas. Otras pueden ayudarlo a estimular más. Entonces ya depende, ya lo van a ver en fisiología a fondo, pero ese es el desarrollo de un reflejo. ¿Y cómo van las neuronas? Aquí volvemos a mostrar el que les mencioné. Golpe con el martillo del ligamento. Entonces va la sensación, llega aquí a la médula espinal, y en la médula espinal entonces tenemos la información a la neurona motora, y la neurona motora, aquí hay una cosa con interneurona, ¿verdad? Para que veamos lo interesante del reflejo. Llega la orden, llega la información a la neurona motora, y la neurona motora ¿qué hace? Contrae el músculo. Pero para que sea eficiente esa contracción, se necesita que este músculo se relaje. Entonces tenemos una interneurona que hace que el músculo, digamos, el nervio motor, permita la relajación de este músculo. Entonces, más o menos así es como funcionan los reflejos, ya después lo verán, como digo, a fondo. Ahora, la sinapsis, como lo insinué hace un momento, no son solamente del axón a las dendritas, sino que nosotros encontramos que hay axones que hacen conexión directamente con el soma de la célula. Ahora, hay casos donde llega un axón directo a una dendrita, pero resulta que hay otro axón que a través del otro hace el contacto, no llega directo, sino que utiliza un intermediario ahí por el camino. Ahora, las dendritas tienen unas espinas que hacen que haya sinapsis axodendrítica sobre espina dendrítica. Y aquí tenemos otra sinapsis axodendrítica. Aquí otra axodendrítica sobre espina dendrítica y aquí otra axosomática. Ahí los dejaron por doble esquema. Las sinapsis son las uniones, son las conexiones que se dan con las neuronas. Entonces tenemos que algunas son de tipo químico, otras son de tipo eléctrico, y ahí en el lugar donde se dan las sinapsis hay que tener en cuenta la función de las membranas, la membrana presináptica, la membrana postsináptica y las hendiduras sinápticas. Miremos esos elementos que son muy interesantes en las conexiones de las neuronas. Entonces nosotros vamos a revisar acá la neurona presináptica. Imaginemos una neurona motora. Esa neurona en su parte final va a producir un neurotransmisor. Imaginémonos la acetilcolina, que sea la acetilcolina el neurotransmisor. Entonces, en este sitio, en los botones sinápticos, vamos a encontrar unas vacuolas con acetilcolina. ¿Y qué va a ocurrir? Llega el estímulo y esta acetilcolina sale a través de la membrana presináptica, que es la que tiene el axón. La membrana presináptica es la del axón, esta es la membrana del axón presináptica. La vemos acá. Y pasa por el espacio sináptico y llega a los receptores que tiene la membrana postsináptica. En este caso vamos a hablar de una membrana postsináptica de músculo. Entonces, ellos ya van a desencadenar la contracción, del músculo. Me acabó la batería. La contracción del músculo. Entonces estimulan
Tampoco apareció. ¿A dónde se me escondió la flecha? Este debe estar dando la señal. ¿Qué ocurrió? Ni va para adelante ni va para atrás. Algo se bloqueó ahí. Con esto lo movemos. Tampoco. Bien, se reveló la tecnología. ¿Es que le damos el escape y lo reiniciamos o qué? ¿Qué hacemos aquí a ver con los expertos? Ahí me ayudan a resolver el problema. Sí, el computador está bloqueado. ¿Alguien sabe si todavía se escucha? Sí, sí se escucha, pero pues está ahí para. Sí. Qué bien. Entonces se trabaja el computador. Pero pueden ser muy fuertes. Porque esto... Y si le desconectan el mouse que tiene el doctor. Pero es que igual el teclado tampoco funciona. El teclado no está funcionando tampoco. El computador que viene en Windows XP.
Volvimos. Resucitamos. Compartir y ya. Ahora la pasamos. Bueno, entonces les presentamos disculpas a los que están a la distancia, pero el computador estaba un poquito revelado. Entonces, estábamos diciendo que el neurotransmisor sale de la membrana presináptica a través de estas vacuolas o vesículas presinápticas hacia el espacio sináptico y llega a los receptores de la neurona postsináptica o, por ejemplo, puede llegar a los receptores del músculo en caso de que sea una neurona motora. Entonces, esto es lo que constituye la sinapsis. Ya bioquímicamente habrá una sustancia, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, la colinesterasa, que se encarga de recuperar el neurotransmisor para volverlo a tener aquí listo para una nueva acción. Pero aquí estamos observando en microscopía electrónica simple una sinapsis. Entonces, este es el axón o el botón axónico. De ese botón axónico, aquí está el espacio que tenemos sináptico, y aquí tenemos la membrana postsináptica, donde están los receptores que van a recibir la acetilcolina que viene de estas vacuolas que tenemos aquí o de estas vesículas, hacia acá. Eso es en microscopía electrónica. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores? Hay una gran cantidad de neurotransmisores. La acetilcolina, las catecolaminas. Yo creo que usted ya lo oído hablar cuando hablamos de cardio, viendo la adrenalina, la dopamina, la serotonina, GABA, glutamato, aspartato, glicina, y hay muchos más. Aquí estamos mencionando los más comunes en los neurotransmisores con los que ustedes van a estar en el ejercicio de la medicina trabajando para controlar algunos problemas de salud. Entonces ahí los tenemos organizados. Entonces, seguimos con las células. Entonces tenemos aquí sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nosotros venimos por aquí. Entonces vamos a cruzar las meninges y nos venimos para el sistema nervioso central. La contraparte de las células de Schwann son los oligodendrocitos en el cerebro. Pero tenemos otras células que también son los astrocitos. Tenemos las células de la microglía que no aparecen en este momento. Pero aquí ya vamos observando y vemos los capilares. La circulación sanguínea llega al cerebro a través de la pía madre. Tenemos tres capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aquí tenemos completamente la pía madre. Entonces, vamos a revisar estas células. Sistema nervioso periférico, célula de Schwann, célula satélite, digamos, y el sistema nervioso central es la neuroglía. Entonces tenemos los astrocitos. Entonces hay unos que son protoplasmáticos, que son de la sustancia gris. Hay otros que son fibrosos, que son de la sustancia blanca. Tenemos los microgliocitos, que son de la microglía. Los oligodendrocitos, que ya mencionamos, y los ependimocitos, de la epéndimo, el epéndimo del sistema nervioso. Entonces tenemos esos elementos de la célula. Son como células de sostén, pero tienen, fuera de sostener el cerebro, le van a sostener muchas funciones. Entonces, vamos a observar. Si nosotros miramos el cerebro, vamos a ver que la capa más profunda de las meninges, que todos hablaremos de las meninges,
es la pía madre, es una delgada capa por donde van los capilares y donde ya se empieza a hacer, esos capilares hacen el intercambio con el sistema nervioso. Y aquí los capilares ya entran hacia el sistema nervioso a través de la pía madre. Entonces, la pía madre está en contacto con unas células que son los astrocitos, vean, tienen cada estrella. Y aquí tienen una pática que se llama podocito. Y aquí vemos otro astrocito en contacto con el vaso sanguíneo. Aquí vemos otro astrocito que está en contacto con el epéndimo, las células del epéndimo, pero este astrocito protoplasmático está en contacto con la neurona. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, estos astrocitos protoplasmáticos que tenemos aquí en esta imagen, este astrocito? Este astrocito protoplasmático se encarga de ser el intermediario entre el vaso sanguíneo y la neurona. La neurona no puede estar en contacto directo con el capilar, porque si el capilar pulsa, la irrita, y si la irrita, pues la va a despolarizar, va a generar un problema, por ejemplo, una convulsión, por decir algo. Entonces, él está ahí de intermediario, no está ubicado en ese lugar. Tenemos aquí, ya hablamos de los oligodendrocitos y más o menos la relación. Vamos a avanzar para ver, ahí aquí tenemos las de la microglía, que son células de la defensa. Entonces, entramos con los astrocitos. A ver, vaya, José, vean lo que dice esa diapositiva. Sostienen la razón para la migración de neuronas, separan las neuronas y sus prolongaciones, regulan la actividad neuronal, eliminan neurotransmisores, regulan el medio iónico extracelular, están relacionados mediante nexos, producción de lactato a partir de glucosa y cicatrizar el sistema nervioso. Exacto, vean todas las funciones que tienen. Cuando hay un trauma, hay una lesión, un infarto en el cerebro, las neuronas mueren. Y ya el tejido cicatrizado, pues no tiene neuronas, va a tener astrocitos formando esa cicatriz de las neuronas. Entonces vean lo interesante. A ver, Vargas, que nos damos, lean esa diapositiva. ¿Qué dice? Astrocitos se conectan con los vasos sanguíneos a través de los podocitos. Muchos podocitos pueden construir una vaina externa o membrana perivascular. Las prolongaciones constituyen el neuropilo. Son densos debajo de la pirámide y Pía madre. Debajo de la pía madre y el epéndimo. Entonces, ahí observamos ya las funciones de los astrocitos, cómo van a funcionar esos astrocitos, cómo deben tener una dinámica muy importante en el funcionamiento de las neuronas, porque también se van a encargar de organizar la situación de las neuronas. Y el neuropilo, uno lo va a ver como el pelo de ángel, lo ve uno histológicamente, pero de color rosadito, con la coloración de matoxilina docina, se ve muy bonito. ¿Ustedes saben cuál es el pelo de ángel? Y como un algodoncito que se utiliza para hacer los adornos del Día de las Brujas y de pronto adornos de Navidad y eso, más o menos. Así lo vemos, es muy parecido histológicamente. Ahora, el núcleo es más claro que el de otras células de la glía, entonces ya los va viendo. Contienen numerosos filamentos y gránulos de glucógeno. Y los fibrosos son intermediarios y son de proteína ácido fibrilar vía GFAP, que solo se encuentra en los astrocitos. La proteína ácida fibrilar vía es solo de ellos, de los astrocitos. Los fibrosos tienen forma de araña. Las prolongaciones más largas y más delgadas que los citoplasmáticos. Tienen numerosas fibrilas citoplásmicas. Y están situados principalmente en la sustancia blanca, como lo habíamos dicho al comienzo. Entonces,
Tenemos entonces, también lo llaman células musgosas. No me procede. Avanzando. Ahí abajo, no, en la esquina inferior izquierda, pero primero quiten el. Sí, también con el rodillo del mouse se puede, ¿no? Pues aquí está, no, aquí está anterior. Es que quiero volverme para anterior. Es que está muy sensible. Está muy sensible todo eso. Entonces, posee, digamos, los citoplásmicos, también denominados células musgosas, que están en la sustancia gris del cerebro y médula espinal, adyacentes a los somas neuronales, y poseen prolongaciones de forma muy variable. Aquí vemos el astrocito, su podocito en contacto con el vaso sanguíneo. Y si por acá está la neurona, pues entonces va a tener el contacto con la neurona para hacer el intercambio metabólico correspondiente. Y aquí vemos la relación de los astrocitos con las meninges. Está la dura madre, está la aracnoides, pero los astrocitos están en contacto con la pía madre, con esa membrana. Doctor, una pregunta. Sí, diga. En esa diapositiva anterior, esas trabéculas que se desprenden de la aracnoides son vasos sanguíneos. No, esas trabéculas o esas paticas que tenemos aquí como esta, son podocitos. Este es el vaso sanguíneo. Y aquí está el podocito que pone una base sobre el vaso sanguíneo, recibe la nutrición, se la lleva a la neurona, recibe los desechos, digamos, metabólicos de la neurona, los trae y se los devuelve al vaso. Pero este no es un vaso sanguíneo, sino una patica a través de la cual entran las sustancias que van hacia la neurona. Ah, doctor, pero yo me refería a eso que está debajo del aracnoides, en el espacio subaracnoideo, esas trabéculas son vasos sanguíneos. Estas trabéculas son fibras del aracnoides. Ya cuando hablemos de las meninges vamos a hablar bien de la dura madre, de las aracnoides y la pía madre. Ah, listo, doctor, gracias. Les cuento lo de la pía, que es la que está más en contacto. Vean cómo se observan los astrocitos. Una coloración específica para astrocitos. No vemos muy bien las neuronas, pero vemos los astrocitos con sus prolongaciones. Y aquí está el vaso sanguíneo. Y aquí vemos otro astrocito, vean, sus podocitos aquí haciendo contacto y las neuronas deben estar hacia acá. Y aquí vemos cómo todos esos podocitos arman esto que parece, digamos, esa posición como el pelo de ángel que llaman. Bueno, aquí le tomé una foto al pelo de ángel para que lo vieran. Se ve así. Aquí lo vemos con una coloración especial, donde vemos las prolongaciones de astrocitos. Luego tenemos los oligodendrocitos. Son núcleos ovales o esféricos menores que los astrocitos. Son las células más abundantes de la neuroglía. El citoplasma es escaso y sin fibrillas. Las prolongaciones citoplásmicas son pocas y delgadas. Realmente no tienen muchas prolongaciones citoplásmicas. Entonces, las pueden observar de esa manera, y son pocas, son delgadas. Pueden observar entonces las características. ¿Y qué es lo que hacen los oligodendrocitos? ¿Y ya lo han mencionado? ¿Cómo? Producen la mielina. Exactamente. Producen la mielina. Y eso produce la mielina. Entonces, y la sustancia blanca, la oligodendroglía, que son los oligodendrocitos, está situada en hileras alrededor de las fibras mielínicas, o entre las fibras mielínicas. En la sustancia gris pueden tener contacto íntimo con los somas neuronales.
pueden asociarse íntimamente con los capilares sanguíneos. No poseen filamentos ni gránulos de glucógeno. Son las características de los oligodendrocitos. Pero vamos a verlos esquemáticamente ahorita. Esquemáticamente a ver cómo nos funciona. Aquí lo tenemos. Este es el esquema de un oligodendrocito. Si ustedes observan, vean, este oligodendrocito va a dar cobertura a varios axones. De aquí hay un axón, lo está cubriendo. Aquí hay otro axón, lo está cubriendo. Y aquí hay otro axón y lo está cubriendo. Y vean las múltiples capas que tiene. Entonces, y también ve aquí estos axones tienen los nódulos. Y aquí arranca otro oligodendrocito que debe estar cubriendo otros axones y todo esto es la mielina. Todo esto es mielina que tenemos ahí. Aquí está el citoplasma del oligodendrocito, lo mismo que hemos visto nosotros, sino que este cubre varios axones. Esa es, digamos, como la diferencia con relación a las células de Schwann. Y aquí vemos microscopía electrónica. Vemos este oligodendrocito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 axones. Imagínense, está cubriendo, dándole mielina a 13 axones. Entonces la disposición ya es diferente a la que veíamos con las células de Schwann. Ellos ya tienen sus prolongaciones y sus hendiduras con las que están rodeando a los axones del sistema nervioso central. Esa es la diferencia. Ahí la microscopía electrónica lo está mostrando muy bien. Y entonces aquí vemos, vean, un axón con varias patitas ahí. Aquí vemos el astrocito. Bueno, ya el axón, este es otro esquema ahí como para complementar. Entonces ya hay varios oligodendrocitos, pero ellos cubren varios axones. Entonces seguimos viéndolos por acá en una coloración especial para ellos. Y luego entramos a las células de la microglía. La microglía son células pequeñas, núcleo reducido y oscuro. Son delgadas prolongaciones con finas espinas. Se encuentran en todo el sistema, digamos, nervioso central. Son como las células que son más abundantes en la sustancia gris. Representan entre el 5 y el 20% de las células de la neuroglía del sistema nervioso central. Son de origen mesodérmico, ya es muy importante. Se originan en los monocitos fetales. O sea que se originan antes de que termine el desarrollo del sistema nervioso central y se quedan ahí encerrados y son células de defensa. Son células de defensa. Y llegan allá al sistema nervioso central antes de que aparezca la barrera hematoencefálica. Porque en el momento en que ya hay barrera hematoencefálica, ninguna de las células puede entrar al sistema nervioso central, salvo que haya inflamaciones, de lo contrario no. Aquí tenemos las células de la microglía, son ligeramente estrelladitas, como las vemos en estos esquemas. Entonces, la microglía, ¿qué hace? Entonces, como dije, se encarga de la defensa. Entonces, en el periodo fetal, entran y se ubican en donde están las otras células gliales. Y quedan a la expectativa para cualquier situación de defensa que se necesite. Entonces, los que iban circulando fetalmente por la sangre, algunos salen y migran hacia donde está desarrollándose el cerebro y se quedan ahí expectantes como células de protección.
Ahora estamos viendo aquí, esquemáticamente, el espacio subaracnoideo, la aracnoides que la hemos visto ahí, la pía, vea, la pía relacionada con los vasos sanguíneos, como yo les mencioné, ahí salen los capilares a partir de la pía madre y empiezan a aparecer entonces ya las células gliales que están relacionadas con las neuronas y la sustancia gris. Entonces lo que hemos visto hasta el momento, lo que hicimos al comienzo, las membranas del cerebro de la madre, pía madre, aracnoides, aquí la pía madre, los astrocitos, los capilares, las neuronas y el epéndilo. Yo creo que vamos a concluir aquí. Nos falta un poquito que lo podemos complementar el próximo miércoles, porque yo arranco ahorita con los del premédico. Entonces, para alcanzar a organizarme con ellos. El miércoles, de pronto llego un poquito retardado, porque tengo un pico y placa. Me toca pedir prestado el carro, pero me toca llevar a la dueña el carro a donde trabaja, a voltear, entonces ya me demora un poquito, pero bueno, por lo menos tengo el chance de venir porque yo no vivo en Armenia. O vivo en Armenia, pero en la parte rural. Entonces, siempre me queda un poquito lejos. Pero yo creo que concluimos aquí y continuamos el próximo miércoles. Muchas gracias, disculpen las dificultades que hubo ahí, pero fueron cuestiones técnicas que ya tenemos por resolver. Vamos a retirar entonces. Gracias, doctor. Por aquí pegado. Gracias, doctor. Con gusto. Son las ganas de estudiar. Ya no la cambié todo. Ya me organizo. Normalmente